más que los anteriores por tratarse de la profecía más grandiosa de toda la Biblia, que es la 70 semana, y que es la clave de la interpretación del Apocalipsis. Estaba conversando ayer con un hermano que lo han estado catequizando para algunas agrupaciones que hay y que están viniendo nuevas a Estados Unidos a implantar la modalidad esa no tanto del milenialismo cuanto de esa metodología mixta de interpretación, literalista al mismo tiempo que espiritualista, y entonces sacan números raros y resulta que estos señores le fechaban a un hermano 1900, el Señor va a venir exactamente en 1996, o sea que ya con el simple hecho de haber fechado con exactitud la venida del Señor ya están fuera de foco, ¿no? Pero no lo vamos a comentar. Lo que vamos a comentar es la ortodoxia, pues, que nosotros pretendemos, que es la nuestra. ¿Por qué? No porque sea la nuestra, pero la metodología nuestra es la metodología que usó el Señor y la que usaron los apóstoles. Es decir, está probado, y no es aquí la ocasión de probarlo, que el método interpretativo literal es el método que usó el Señor y los apóstoles. Que la espiritualización empezó 300 años después de la era apostólica, debido a la necesidad de explicar el por qué el Señor se había tardado. La iglesia empezó creyendo que el Señor ya venía, porque ellos estaban pues en la expectación que ese es uno de los objetos de no fechar la venida del Señor, mantener a la iglesia en una continua expectación. Nunca hubo antes esa manera de hacerlo, porque para Israel sí había periodos, es decir, a Israel sí se le ponían periodos septenios de 490 años, así, desde Abraham hasta las 70 semanas, son bloques de 490 años. Pero para la iglesia no hay periodos contables. ¿Por qué? Porque desde que el Señor dejó establecido que la iglesia debería esperar al esposo, el esposo podía venir en cualquier momento, si no, no hubiera habido objeto de dejar sin fecha la venida del esposo. Si un esposo quiere dejar a la esposa esperando en cualquier día que llega, pues le dice, pues no sé cuándo voy a regresar, pero espérame. Pero si quiere que le espere con exactitud, le dice la fecha, ¿no? Pero si no le da la fecha, es porque quiere que siempre le espere. Entonces, cuando la iglesia primitiva terminó su espera por las generaciones que murieron, generaciones inmediatamente a los apóstoles, murieron, entonces quedaron los herederos, pero los herederos ya no eran de la misma calidad de espera, sino que los herederos dijeron, bueno, qué raro está esto, y habiendo aparecido un genio de la interpretación como lo fue San Agustín, dice que es el hombre más genial que jamás ha interpretado la Biblia, pero con genio humano. Entonces él empezó a explicarlo todo, por qué se tardó, por qué no ha venido el Señor, es que no es que va a venir así personas, sino que va a venir en la iglesia, en la institución, y luego la institución va a implantar el reino. Entonces empezaron, y para poder basarlo en la Biblia, como él era un genio el hombre, él hallaba dónde poner las cosas, ¿no? Y entonces las generaciones siguientes les cayó de anillo al dedo que la iglesia se implantara en el mundo en vez de esperar a Cristo. Y esa es la iglesia apóstata. Pero no vamos a tratar de eso, vamos a tratar de analizarlo honradamente a la luz de la palabra. Y vamos a empezar no por la escatología, porque hay una introducción aquí en el capítulo 9 muy suculenta. Esto así a mí siempre me ha impactado, siempre que lo he leído, y es cómo descubrir los misterios escatológicos. Aquí en este capítulo están dos partes, pues. Primero, cómo nosotros podemos descubrir los misterios escatológicos, y luego
en qué consisten las 70 semanas. Esos son los dos temas. Quizá podamos abordar los dos, quizá no, pero empecemos por el primero. En el año primero de Darío, etcétera, todo lo que dice el verso 1, Daniel estaba a la expectativa. Daniel sabía, leyendo Jeremías, las profecías de Jeremías y de otros profetas anteriores a él, que habría un cautiverio de 70 años. Pero resulta que él explica que él notó que ya se había llegado el tiempo. Y entonces él se vuelca a descubrir los misterios, exactamente como nosotros hoy. Nosotros tenemos la corazonada que ya se llegó el tiempo. Entonces ahora nos volcamos, igual que Daniel, a ver qué papel vamos a jugar en ese acontecimiento. Es decir, que Daniel no iba a intervenir ni para que sucediera aquello, ni para que dejara de suceder, ni para prolongar los días. No, él no podía hacer nada. 70. Es decir, 70 años de cautiverio, 70 años de cautiverio. Pero ¿qué era lo que él quería con esa angustia? Y con ese ayuno y todas esas cosas que hizo. Lo que quería era saber qué le iba a tocar a él, qué papel le iba a tocar y cómo iba a hacer. Es la necesidad que nosotros tenemos el día de hoy, ¿no? Y adelante, y notemos aquí en el verso 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Y dice literalmente de Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de los 70 años. Ahora, noten, hermano, noten eso. La primera base de escatología y la primera base de averiguar los misterios del reino, o los misterios de Dios, es la palabra escrita, profética. Es decir, no es nada más ponerse a esperar sueños, esperar visiones, esperar que suceda aquí y allá, sino lo que suele es estudiar la palabra. Él lo que tenía a mano era Jeremías, y se metió a estudiar a Jeremías. Digo, bueno, aquí está la cosa, ya sé lo que dijo Jeremías, pero ahora ¿cómo irá a ser aplicado eso? Nosotros ya sabemos lo que dice el Apocalipsis, ya sabemos lo que dice la Biblia, pero ¿cómo va a ser desarrollado? Entonces, como no nos van a explicar esto los hombres, a menos que Dios esté usando a tal persona, entonces nosotros mismos debemos procurar que el Señor nos lo explique. Y como además de eso sabemos que hay periodos de explicación, como por ejemplo el libro de Daniel está para hoy. Ese es un periodo de explicación. Es decir, hace 500 años, para poder nacido, no podían estudiar el libro de Daniel, porque es para el tiempo del fin. Entonces, si estudiaban el libro de Daniel, no lo entendían, o lo que fuera, pero estaba sellado, ¿no? Entonces nadie daba con nada. Pero era, ¿cómo se llama? Era propósito de Dios. Pero luego, ahora que ya llegó el tiempo del fin, entonces eso ya le quita el velo. Entonces ahora aprovechemos, ahora que le quitaron el velo, para ir a ver qué pasa. Bueno, el primer pilar entonces es la Biblia, la Escritura. Miré atentamente en los libros. No dice, miré al cielo, ni me puse a esperar visiones ni revelaciones. Miré atentamente en los libros. Es decir, me dediqué a estudiar la profecía. Pero eso no es todo, ¿verdad? Eso no es todo. Hay quienes se dedican a estudiar la profecía y las tocan. Y la ponen al revés, no lo entienden, o lo que sea. Pero Daniel no paró ahí. Eso es lo lindo aquí, hermano. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor. Buscándole. Él no fue a buscar escatólogos. En primer lugar no había, creo yo. Pero si los hubiera habido, él dice que él fue a buscar el rostro de Dios. ¿Verdad? Ahora, no podemos estudiar escatología nosotros comiendo caramelos. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que desentrañar los misterios. Hay que afligirse. Hay que meterse. Porque eso no viene así solo para entretención. Aquí, por ejemplo, supongo que no nos estamos entreteniendo. Estamos comiendo palabra para poner a... Entonces dice, me volví el rostro a Dios. Entonces la segunda cosa es volver el rostro a Dios. En todos sentidos. Olvidándose de los trazos humanos, olvidándose... Yo debo decirle que esto yo lo he experimentado muchas veces. Y los remazos escatológicos que el Señor me ha concedido el privilegio de recibir, los he recibido en esta forma.
y lo he visto yo práctico, así que yo los invito a que ustedes lo prueben, a que ustedes lo hagan. Vienen las revelaciones, pero hay que meterse. Por ejemplo, en este caso, estudiando la palabra, número 1, número 2, volviendo el rostro al Señor con todo interés, buscándole, como en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza, interpretémoslo, buscándolo con todo lo que uno tiene, con llanto, con clamor, con gemido. Yo me recuerdo cuando el Señor me reveló el Apocalipsis, en aquella visión que les he contado, yo estaba llorando como niño, como desesperado, no por algo material, no por que me diera esto o aquello aquí en la tierra. Quizá nunca había llorado tanto como yo esa noche, porque estaba confundido por los hombres. Entonces le digo, Señor, yo he estudiado tu palabra. ¿Acaso la he interpretado mal? Si la he interpretado mal, enderezame, ponme en la línea. Y si tengo que rectificar, yo rectifico, aunque tenga que decir que era un tonto antes. Eso no me importa. Pero dímelo, pero claro, hermano, yo volcado llorando y sin deseos de comer, sin interés en las cosas del momento, ¿verdad? En ese instante. Oración, porque ustedes notan que dice buscándole, en oración, en ruego. Hay otro grado, ¿no? Oración es una cosa y ruego es otra cosa. Es una oración, diríamos, más intensa. Es un clamor a viva voz, desesperado, apasionado, ansioso. ¿Qué más le podemos agregar? Y luego dice, en ayuno. Entonces, el ayuno tiene lugar para esclarecer nosotros, para preparar nosotros nuestro vaso, para recibir inspiración. Esta es una de las razones de la motivación del ayuno, ¿verdad? Por eso el ayuno debe ir acompañado de estudio de la palabra y de la oración. El ayuno, solo ayuno es aguantar hambre, como hemos dicho, pero ayuno con oración y rogativas y estudio de la palabra tiene que rendir fruto. Vienen los grandes remazos espirituales. Silicio y ceniza quiere decir angustia por su pueblo, angustia por los acontecimientos, sufrimiento anticipado por las hecatombes que vienen, como tratando de sentir el dolor de los que lo van a padecer, y él mismo afligido, ¿verdad? Y en el 4 dice, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, la santificación. Confesó, se limpió de todo pecado, es decir, sacó todo lo que tenía, y entonces ya se puso en condiciones de esperar visiones, revelaciones. Hermano, es matemáticamente imposible que una persona sincera, que no quiere intereses personales, que no quiere salir de un apuro, como dijéramos mejor, que no va a satisfacer su ego, que no está pensando en él, ni en su grandeza, ni aún en su propio ministerio, que se meta con Dios en la forma que se metió Daniel, ninguno va a ser confundido. Es decir, hay gente que dice, bueno, pues muchos se meten así, resultan confundidos, resultan con herejías, resultan endemoniados, resultan con otras cosas, y ahí viene, bueno, pero eso depende de cómo uno se mete con Dios. Digamos acá, Daniel, lo que él estaba exacto en la palabra, es decir, estaba preocupado por la palabra, pero las revelaciones que le vinieron fueron nuevas y al mismo tiempo antiguas, como ampliaciones de las iluminaciones previas de los otros profetas, aunque hubo adiciones, por razones del tiempo de inspiración que había. Pero, para que nosotros miremos, no puede haber una revelación correcta si no están estas bases, estudio la palabra, volver el rostro al Señor buscándolo en oración, ruego y ayuno, afligido, y en santificación, en santidad. Yo diría que en este último verso, tal vez los que han resultado herejes en estas condiciones fallan. Ayunan tal vez mucho y ruegan también y lloran también y estudian la palabra también, no santifican. No sé si tal vez en algunos casos sucederá de otra forma, pero yo creo que la base de toda la santificación, porque la santificación es estar uno a cuentas, es un vaso limpio, que el diablo no puede tentar, que el diablo no puede tocar.
Imagínense ustedes que este Daniel hubiera recibido una intervención diabólica, en este caso, en estas condiciones. Entonces, ¿qué esperanza podríamos tener nosotros de reclamar algo al cielo? Si en santidad, preocupados, llorando, gimiendo, angustiados y estudiando la palabra, no vamos a recibir la luz, ¿cómo la vamos a recibir entonces? Y que a cambio de la luz nos vinieran más tinieblas, y que resultáramos confundidos, y que resultáramos que interfirió el diablo, y venía el mandado de Dios, y se metió el diablo aquí, y nos llevó el del diablo. Entonces no tendríamos esperanza. Entonces sería mejor prediquemos, no gemir, no clamar, no ayunar, no orar, no esperar ni estudiar la palabra. No quedarse ahí como robots y que venga lo que venga. Pero eso no es así. Entonces ratificamos. Esta es la base de estudio bíblico. Sobre todo escatológico. Bueno, yo diría para todo, ¿no? Pero escatológico, según el caso, estamos viendo. Y si ustedes siguen el curso de la oración de Daniel, es una oración que conmueve. Para que le hayan dado tanto espacio en un libro tan importante, ¿verdad? Le dieron tanto espacio, y ustedes ven ahí que él se hace cargo de todas las injusticias, se hace cargo de la confusión. Tenemos confusión, Señor, hemos pecado, no te hemos obedecido. ¿El que más obedeció? Está haciendo cargo de la miseria del pueblo. Está en una oración intercesoria. Nosotros, Señor, hemos fallado. Nosotros, le estaba hablando por su pueblo, pues. Como Cristo, ahí es tipo de Cristo en la intercesión. Y tuya, Señor, es la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Jehová, nuestro Dios de él es el tener misericordia y perdonar, pero Israel traspasó tu ley y él ha cumplido su palabra, y ahí está toda la oración. Muy bien. Ahora, oh Señor, 16, dice, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor. Está clamando, Señor. Mire, hermano, qué interesante. De todos modos, bíblicamente se iba a apartar la ira del año 70. ¿Y por qué le clama, aparta tu ira? Algo así como Elías. Noten eso. Algo así como Elías. Elías sube a pedir que venga agua, si ya estaba dicho que iba a venir agua. Y sin embargo, gime, clama, porque por 3 años y medio se iba a quitar el agua, ¿verdad? Iba a declamar que venga, como que no iba a venir. Como que tuviera pena de que Dios dejara de cumplir. Aquí está apareciendo como que de la oración de Daniel depende que Dios cumpla, que levante el juicio a los 70 años. Y desde luego nosotros sabemos que no dependía de la oración de Daniel. Pero ¿cómo conjugamos eso? Como queriéndonos decir, Señor, ustedes de todas maneras tienen que clamar como que si de ustedes dependieran. Como que dependiera de la oración que están haciendo. Pero realmente los planes de Dios se están ejecutando. Es decir, Daniel, en otras palabras, no podía disminuir a los 70 años un solo minuto. Ni Dios lo iba a hacer, ni tampoco lo iba a aumentar. Entonces, ¿para qué era ese clamor y esa oración? Era una identificación de Daniel con los tiempos del Señor. Y qué angustia, como queriendo decirle, Señor, úsame, que yo tengo un papel en esto. Verso 17. Ahora pues, Señor, fíjate, ya le hizo cuenta de todo el pasado, ya le hizo cuenta de todas sus fallas, etcétera, del pueblo, y ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos. Mire, como que dependiera de Daniel que va a Dios a hacer todo esto. Y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Le está rogando que perdone a Israel. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad
y sobre tu pueblo. ¿Cómo estaría orando, hermano? Que ahí empieza la escatología a funcionar. A esa altura, yo me imagino que estaba derramado, estaba completamente el vaso abierto ya bien abierto, dice, porque aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel apareció en la noche a base de ruegos. Y noten, hermano, otra vez, no está rogando por ángeles ni para que lleguen ángeles. Y ayer mismo me contaban de una persona que se educó en una iglesia aquí en Guatemala, que está por el norte, ahora en Estados Unidos, que está reviviendo otra vez la doctrina de ángeles allá. Y está poniendo ahí a la gente que digamos, sienten la unción y la presencia de Dios. Y al estar así, entonces empiezan a probar el espíritu, porque como que se medio desmayan y empiezan a hablar que yo soy un siervo enviado. Entonces empiezan a probar si es un espíritu bueno o es un espíritu malo. Ya van rumbo otra vez a la misma manera que sucedió aquí en esa iglesia. Pero ustedes notan que ni aún Daniel, después de haber estado hablando, según lo vimos en el capítulo de ayer, después de haber estado hablando con una serie de ángeles, sin embargo ahora la invocación es ¿con quién? Con Dios. Y Señor, haz esto y haz lo otro, y háblame. No dice ni siquiera envíame un ángel, no dice ni siquiera que venga Gabriel. Me gustó mucho la plática con Gabriel. Mira, Gabriel es muy buena gente, que venga Gabriel. Nada, no menciona nada. Pero Gabriel llegó. Enviaron a Gabriel. No sé si estoy insistiendo demasiado en eso. A quien había visto en la visión al principio, a Gabriel, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio del altar. A la hora del sacrificio. Mire, hermano, tal vez ustedes no lo habían notado, o tal vez sí. Pero fíjense bien ahí que en este verso, a la hora de los ejercicios espirituales, llegó el ángel. Como que hay ciertos momentos propicios, ¿verdad?, a las comunicaciones con Dios. Es por eso que, digamos, Dios no se va a manifestar lo mismo en una noche de oración, en un servicio de oración, en una vigilia, que cuando usted está desayunando en la casa, o está jugando al golf, como dicen, ¿no? No se va a manifestar el Señor lo mismo, aunque el Señor puede hablar a una persona que está trabajando. Pero hay momentos propicios. El ángel Gabriel como que hubiera esperado que a la hora del sacrificio, la hora de conmoción, impacto espiritual de la gente, y ¡pum! Llegó a la hora del culto, pues. Amén. Lo mismo el ángel que llegó a hablar a Zacarías. Llegó en el momento de que estaba oficiando. Los momentos, etcétera, ¿no? Es algo que a mí me llama la atención. Y sin embargo, hay algo mucho más adelante, hermano. Y entonces dice, y me hizo, verso 22, y me hizo entender. Yo quiero participarles que el día de ayer ustedes se recuerdan todo lo que hablamos de ángeles y de estratos de ángeles y todo eso. Pues en la tarde llegó una persona a consultarme exactamente todo lo que platicamos aquí fueron mis respuestas. Como que aquí se preparó todo para decirle a él y las conclusiones que sacamos aquí eran las conclusiones que él pensaba que eran las correctas, pero le habían dicho otra cosa en Estados Unidos. Y llegó cabal a preguntarme eso. Y dije, hermano, yo me quedé asustado. Porque le dije, pues precisamente. Entonces me dice, ¿y cómo es el trato de los ángeles con nosotros? ¿Cómo conforta a un ángel? Y no, eso fue lo que hablamos en la mañana, ¿se acuerdan? Entonces le dije, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. En el Getsemaní. Asustado lo que hablábamos aquí. Ya no tuvieron ni qué pensar, ¿no? Ya llevaba a pensar la cosa, ¿no? Y entonces no se pueden insinuar ni pueden hablar por uno. No, hermano, no pueden. Pero es que sucedió un acontecimiento allá en una iglesia. Pues fue el diablo, ¿no? No, pero es que el hermano pastor dijo que eso era posible. ¿Pero qué base le dio? Pues que los ángeles ministran, sí ministran, como Cristo en ese momento. ¿Cómo le ministraron los ángeles a Cristo? Entonces, ahí le empecé a dar todo lo que platicamos ayer. De tal manera que debemos de estar claros en esto de la enseñanza de ángeles. Están por poner todo en un canasto, en un mismo canasto del sastre, que tiene de todo, retazos de todo. Entonces,
toman estas cosas para el nuevo pacto. Por ejemplo, ángeles haciendo entender, o ángeles dando explicaciones escatológicas. Eso era allá, en ese tiempo, pero no ahora. Aún para evangelizar no se meten los ángeles. Pero que sí pueden haber experiencias de ángeles, ¿cómo no, hermano? Pueden haber. Y pueden ser dulces y todo, pueden ser dulces. Pueden ser uno confortado, ¿cómo no? Es decir, que puedo yo, un nombre muy entendido, ¿verdad? Me voy a reservar el nombre. Entonces, ¿puedo yo haber sido ministrado por ángeles en alguna vez que estaba decaído y que se sentía ánimo de repente? Pudo haber sido ministrado por él. Ni cuenta se dio usted. Pero puedo también puede llegar el momento de verlos, ¿cómo no? Puede llegar el momento de verlos. Todo lo que quiera, hermano, fuera del cuerpo. Y lo más seguro, le digo, es que no siempre son ministraciones de ángeles. A veces es la función misma del Espíritu, el Espíritu mismo que está ministrándole a uno, porque Él gime por nosotros, con gemidos indecibles, etc. Nosotros lo sabemos, pero también pueden haber ángeles ministrando. Tenemos que establecerlo. Hay una frontera peligrosa. La frontera peligrosa es que también pueden llegar espíritus haciéndose pasar por ángeles de luz para querernos ministrar. No solo para querernos ministrar, para quererse meter en los cuerpos. No digo de los cristianos, de los que estén en oración, porque ya hemos establecido otros detalles. Por ejemplo, puede llegar un ángel y usted está gimiendo como Cristo en el Getsemaní, gimiendo, y después de haber decidido hacer usted la voluntad de Dios y todo, ustedes notan que, volviendo a repasar lo de ayer, ustedes notan que Cristo no pidió ángeles. Y dice en otra ocasión que pudo haber pedido ángeles para destrucción. No los pidió. Bueno, pero llegaron ángeles. ¿Y cómo le ministraron? La Biblia no dice que le hayan ministrado hablándole. Pues quizá los mismos discípulos o otra gente hubiera llegado, Señor, a decirle algo, ¿no? Algún humano. No llegó ningún humano. No llegó el Espíritu Santo a ministrarle. Y estaba él lleno del Espíritu Santo. Estaba bajo unción, diríamos. Bueno, ¿quién no se había mantenido bajo la unción sino nuestro Señor? Pero estaba lleno de la gloria de Dios, lleno de santidad, y le ministraron. Hermano, no nos apartemos de esa doctrina bíblica, pero no nos metamos en el otro terreno, de que ya alguien venga y diga, yo soy siervo de Dios, y que se conmueva ahí ante nosotros, yo soy siervo de Dios y te traigo un mensaje. Ahí ya es el diablo, hermano. Ese es el diablo. Porque ya usurpó, ya se metió. En cambio, si usted recibió fortaleza, ya ni analice quién fue, porque no, si fue un ángel o fue el Espíritu Santo, pues amén, ¿verdad? Y lo peligroso de estar pensando en ángeles y en cosas de ángeles, y que me confortan los ángeles y que está más bonito con los ángeles, le hacemos culto a los ángeles. Colosenses. Los colosenses llegaron a eso. Y entonces empieza el diablo a tocar nuestros sentidos y empieza nuestra mente, porque lo dicen Colosenses. Vanamente hinchados en su mente. Entonces empiezan a mirar y empiezan a ver cosas y empiezan a sentir cosas y empieza el culto a ángeles y empiezan los ángeles a hacer doctrinas. O sea, los demonios empiezan a doctrinar. Pero aquí, evidentemente, y eso no podemos negar, en ese tiempo los ángeles intervenían, y ni aún ahí tampoco metiéndose en ningún cuerpo, pero intervenían enseñando. Le voy a hacer entender, me hizo entender, dice, y habló conmigo, diciendo, si tiene la cita de Colosenses, ¿no? Sí. Nadie escribe de nuestro premio, estaban efectuando humildad, culto a los ángeles. Estoy leyendo Colosenses 2:18. Entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, vivificando del cuerpo, nutrido y bien trabado por las junturas y ligamentos, crece con el crecimiento. Amén, hasta ahí. A esta persona le decía yo, y volviendo al punto, porque que leímos la cita, le decía, ¿qué hicieron ustedes, hermano? ¿Qué hicieron? Pues el pastor me dijo que eso era legítimo, pero yo reprendí. Y cuando reprendió el hermano, la persona se cayó. Y les iba a dar un mensaje. La persona era una persona que se suponía ungida, una persona que estaba ahí, y entonces empezó, y dice que había una presencia de Dios. Entonces, aún puede el diablo presentarse como ángel de luz y hacer presencia ahí. No desagradable, es que no era desagradable, hermano, me dice. Pues precisamente ahí está el confite. Ahí está el confite. Lo amargo está dentro.
Porque luego después la otra se conmovió, y al conmoverse dijo, yo traigo un mensaje para ustedes de parte de Dios. Y se sintió entonces feo él, y el otro pastor estaba tragándose todo, y el hermano reprende en el nombre de Jesús. Y la otra se desmadejó y se acabó la cosa. Se acabó el asunto. Le dije, pues usted a tiempo lo hizo. Porque ahí hubiera hablado la unción, hubiera hablado el Espíritu Santo. ¿Por qué un mensajero? ¿Quién fue un mensajero? Un mensajero de parte de Dios. Que va a hablar y que va. En ese caso se presenta un ángel ahí visible. O si no, no hay presencia de ángel, pero no habla nada. Y entonces se siente fortaleza. Pero ni cuenta se dan del asunto. Pero si ya hay un ángel presente, aún ese ángel presente, le dije, habría que probarlo. ¿Y qué mensaje trae? Y ahí no fue ni ángel ni nada, sino la persona misma. Una persona diciendo que traía mensaje de parte de Dios. Entonces, dice ahora aquí, me habló diciendo, Daniel, ahora, mire hermano, qué cosa, qué intimidad más tremenda. El ángel Gabriel diciéndole, Daniel, ¿cómo lo conocen a uno? Bueno, no es sorpresa, ¿verdad? Pero que da gusto, ¿sabes? Que le digan a usted su nombre. ¿No? Un habitante del cielo que le trate ahí con familiaridad, como que diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y para darte entendimiento. ¿Qué tal le pasa a este que le diga a Dios? Su nombre. Qué maravilloso. Dicen las malas lenguas que lo más dulce para uno es su propio nombre, aunque sea feo el nombre. Entonces, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, dice esta versión. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, más adelante dice, en el otro capítulo, que parece que como que ángeles enemigos o ángeles caídos o demonios podían detener o retardar las respuestas. Ese es otro detalle que tampoco nosotros ahora lo podemos aplicar en nuestra vida. Acuérdense que nosotros tenemos una comunicación directa, hilo telefónico directo, inalámbrico, a prueba de balas, a prueba de diablos, a prueba de demonios. Allá eran ángeles como que los que llevaban, que eran vehículos, ¿verdad? Mensajeros, exactamente. Pero esos mensajeros podían ser estorbados. Aparte de que podía ser estorbado el que pedía abajo, podía ser estorbado el mensajero. Entonces podían retardarse, según reza en los capítulos estos, que se retrasó la respuesta 21 días en el aire. Salió, imagínense ustedes, yo creí que solo el correo de aquí se retrasaba, pero a un retraso del correo celestial. La orden salió el primer día y a los 21 días llegó. ¿Y qué fue la causa? No, pues aquí todo anda bien, dijeron en el cielo, salió inmediatamente la respuesta. En el camino fue el problema. Y que se pusieron a pelear los ángeles caídos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y se retrasaron 21 días. Y tuvo Daniel que esperar 21 días en ayuno. Pero eso es un motivo de otro capítulo. Mejor entrémosle de una vez ya porque eres muy amado, a las 70 semanas. Porque eres muy amado, me han enviado a enseñarte. ¿Por qué era amado Daniel? Porque era un hombre desde los 14 años, y le digo de 14 de antes, santo, ansioso de conocer los misterios de Dios. Y ahí le vino la revelación. Y era muy amado. Y se lo contaron, ¿no? Así que ya Daniel es uno de los pocos mortales que sabía exactamente que lo querían en el cielo. Que estaban esperando, no se aguantaban porque llegara. Bien amado. Ojalá que así nos estén esperando a nosotros. Muy bien, entonces vamos a ver cómo hacemos para poder grabar aquí el esquema. También llevando el micrófono. Bueno, de todas maneras, el que va a oír el cassette se va a ver en problemas porque no mire el esquema, ¿no? Solo va a oír. Pero aquí tenemos, hermano, el esquemita sencillo
porque le entramos ya a las 70 semanas. Yo debo decirle, lo voy a tratar de hacer lo más sencillo. No, lo demás lo pueden estudiar ustedes ahí, ¿verdad? Tal vez sería, solo déjenme que diga esto antes. Debo decirles, hermano, que todo el periodo que vamos a ver de las 70 semanas es el bloque último de los septenios, o sea, los 490 años de los tratos de Dios desde Abraham, que hemos estado viendo otras veces. O sea, Dios siempre ha tratado con Israel. Nótelo. Estamos hablando de bloques de trato con Israel. Estos bloques no vienen del Génesis, no vienen cuando no existía Israel, cuando la gentilidad dominaba el mundo, cuando la gente dominaba el mundo, el hombre. Empezó exactamente cuando Abraham fue llamado. O sea, que son bloques absolutamente judíos, hebreos. Y por esta causa, por no insistir en estos detalles, la gente se enreda. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Sino, lo único que tiene que ver es que dentro de este bloque está el paréntesis. Es lo único. Y entonces, nosotros vamos a ver que los paréntesis de los otros bloques han sido de distintos tiempos, y todos matemáticamente, y no vamos a estudiar eso, todos los bloques, los paréntesis, han sido del tiempo en que Israel no domina, sino que lo domina. O sea, como que Dios dijera, bueno, los paréntesis, me olvido de Israel y trato con los gentiles. Y al tratar con los gentiles, para el reloj de Israel porque no le está contando el tiempo. Eso es exacto. Ahora, dediquémonos al bloque último, que es el que nos interesa. El bloque último consiste en un trato de 490 años dirigidos a Israel. Y, por supuesto, van a tener su paréntesis. El paréntesis del último bloque, como no se ha terminado, ni el paréntesis ni el bloque, entonces no le podemos dar, como damos los paréntesis anteriores, porque ya sabemos cuánto tardaron. Pero es decir, como que si alguien refiriera esto por acá, sí va a saber cuánto tardó el bloque, el paréntesis, pero ahorita no lo sabemos. Vamos para los 2000 años de paréntesis. Pero dejando el paréntesis a un lado, nos dedicamos al bloque de Israel. Y esto nos lleva a saber exactamente que la última semana, o sea, la tribulación, es israelita, es angustia de Jacob, no es ira de Dios sobre la iglesia. Y de aquí es donde se desprenden muchos errores, como el que le estaban diciendo a este hermano, en que la iglesia metida ya no tiene nada que ver, hermano. Tan es así que como no hay revelación, ustedes leen en las 70 semanas que Daniel ni siquiera tenía idea de todo esto en verde. Ni idea siquiera. Él solo habla de como que este paréntesis no existiera, como que esto estuviera pegado aquí. Por eso es que algunos cogen bruja, perdonen la palabra, que corren con el cuento así, y sigue de largo, ¿eh? Aquella semanita que está suelta ya, la ponen pegada. De tal manera que ellos la concluyen, y tienen que hacer una serie de estiramientos para poderlo explicar. No me voy a poner a explicar los errores, expliquemos lo ortodoxo, lo verdadero. Primer bloque del bloque grande. El primer bloque, noten que son 7, son septenios, siempre han sido septenios. Entonces, el primer septenio es de 49 años, o sea, 7 septenios. 7 por 7, 49. Entonces tenemos que en 49 años se reconstruyó el templo de Esdras y Nehemías. Se reconstruyó el segundo templo. ¿Perdón? Sí, segundo, claro. El primero Salomón, el segundo Esdras, Nehemías. El segundo templo. Está dicho, según profecías de Ageo y en otros contextos, que en ese segundo templo entraría el Mesías. Sería grande porque en él
el Mesías, la gloria de Dios sería vista. Es decir, en ningún otro, el de Salomón, por ejemplo, fue más glorioso físicamente. Fue el templo más hermoso que se ha construido, pero en él no entró el Mesías. Entonces se le dice en Ageo al mundo que aunque la otra casa, la segunda, es más humilde, será más gloriosa, porque en ella, aún siendo así, entrará el Mesías. Pero eso dejémoslo para más adelante. Ahora, para no enredarnos, digamos que este templo fue construido en ese tiempo, y de una vez se anuncia, en tiempo de angustia. Tiempo de angustia será construido el templo, y así fue exactamente. Ustedes leen Esdras y Nehemías, y ustedes miran que con espada y con espátula trabajando y peleando. Tiempos de angustia, se cumplió exactamente, matemáticamente. Y noten esto, hermano, que se cumplió matemáticamente, literal. Fueron 49 años, fue literalmente levantar templo, fue mezcla y hierro, si no había hierro, ¿verdad? Mezcla y ladrillos, y piedra, etcétera. O sea, se levantó el templo literalmente. Entonces no tenemos derecho de espiritualizar después levantamientos de templo en el mismo bloque. Si se levantó este templo físico está levantado el otro. El problema de las escuelas escatológicas erradas es que, digamos, aquí aceptan que fue literal, pero ya el otro templo dice, no, eso será espiritualmente. No hay derecho, pues. Los que, por ejemplo, dicen, no se va a levantar el templo ahora en Jerusalén, porque eso es espiritual, dice, la casa de David será levantada. Esa es la iglesia que se está levantando. No. Aparte de la iglesia, es que la iglesia no tiene nada que ver. Eso es literalmente como literalmente fue aquí. No sé si me estoy explicando, hermano. Muy bien. Ahora, después de la reconstrucción del templo, vendrían 62 septenios, que hacen 484 años. Y en ese tiempo, 434 años, se llegaría al borde de acontecimientos extraordinarios que no se dicen ahí cuándo van a suceder, sino que sencillamente se dice después de las 62 semanas. O sea, no se da fecha de estos acontecimientos, pero dice después de las 62 semanas, porque ya eso están metidos en el paréntesis. Entonces a Daniel no se le reveló nada del paréntesis, se le juntó todo, de aquí para allá se lo juntaron. Entonces le dijeron, después de las 62 semanas va a haber una serie de acontecimientos, algunos de ellos se dicen, y hasta que al final venga la destrucción. Lo pone todo junto. Tenemos nosotros necesidad de recurrir a otros contextos, especialmente Apocalipsis, para poder entender y desentrañar, y las epístolas, desentrañar los detalles de esto. Por eso es que ustedes notan que en Daniel la resurrección parece que fuera una. Entonces, digamos, Daniel pone, habrá una resurrección, y unos para vida y otros para condenación. Entonces, pero a Daniel no le revelaron que era con 1000 años de intervalo entre una y otra. Eso ya lo vemos en el Apocalipsis. O sea, pues, todo junto. Es esa manera de poner las cosas juntas. Ejemplo, multitud de profecías de los profetas menores, especialmente, aún de los mayores, juntan las dos venidas de Cristo. Ellos no hablan de una primera venida y segunda venida, ellos no hablan mucho menos de rapto, ¿verdad? Ellos hablan sencillamente de que el Señor va a venir, el Mesías va a venir, y va a venir glorioso, y al mismo tiempo lo van a desfigurar. Entonces toda la idea que había era que en su misma venida lo iban a maltratar, y luego después los vence él, y gloriosos por el reino. Fíjense cómo se puede turbar una cosa. ¿Por qué enredaban el asunto así? Porque no les había dicho que había dos venidas. Otro ejemplo, otra manera de interpretarlo. Decían que raro, un Mesías que nace de una virgen, un Mesías que va a venir humilde, sencillo, que lo van a hacer y deshacer, y luego al mismo tiempo glorioso. Entonces ellos
alguna escuela, interpretó casi, se acercó, interpretó, no puede ser el mismo. En vez de decir no puede ser la misma venida, dijo no puede ser el mismo. Entonces van a ser dos Mesías. Uno que va a venir primero a sufrir y después viene otro. Casi pegaron centro, ¿verdad? Solo se equivocaron de persona. Y luego los que creyeron que eran dos venidas. Y aún diríamos, tal vez no lo vieron claro, pero creyeron que en esa venida que tuvo, primera, habría otra, o habría, ¿cómo le pudiéramos decir? Sí, porque Pedro todavía no estaba muy claro, ¿verdad? Y los apóstoles, ¿cómo lo pudiéramos describir? Que de alguna manera la gloria surgiría, pero no les cabía que se tuviera que ir. Después fue que ya les explicó él, no, yo me voy a ir. Ah, te vas a ir, sí, pero voy a volver. Ajá, ya dos. Y ahora para nosotros pues es fácil. No sé si estoy enredando el asunto, hermano. Muy bien. Entonces, después de estos acontecimientos de las 62, mejor dicho, dentro del paréntesis de las 62 semanas, habría esto y esto y esto y esto, que lo vamos a ver enseguida, y luego cae y después se cumplirá la última semana, para que sean 7 años que sumados hacen exactamente 490. Y para eso tenemos que excluir el paréntesis. Si no serían 2000 años más 400, lo que duraba el paréntesis más 490. No sé cómo la consigue, ¿verdad? Así. Bueno, el caso es que nosotros el bloque escatológico lo tomamos en lo negro. ¿56? Son... Sí, 49 más 7. El 7 pendiente. Sí, el 7 pendiente. El 7 pendiente. Ahora sí se incluyó lo siguiente. Dicen unos, al interpretarlo, ¿verdad? Como habla de que se destruirá el santuario y se profanará y vendrá la destrucción hasta el fin. Entonces, ese es el año 70. En el año 70. Año 70, pero ustedes saben que eso no incluye la última semana, en el año 70. Ahora, esto sí sucedió en el año 70, esto. Y que precisamente algunos ahí concluyen la profecía de las 70 semanas. Y que ahí terminó todo, y el príncipe que habría de venir era el que destruyó esto en el año 70. Pero no hubo lo demás que se describe. Y entonces, estudiándolo a fondo, se ve claro que se está hablando de esta destrucción, pero al mismo tiempo se está mirando otra destrucción similar, al final, porque dice al fin de los tiempos, hasta que venga el fin en el 26, 9:26, hasta el fin, 9:26, leamos, y después de las 72 se quitará la vida al Mesías, ahí está la cruz, mire, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Eso es doble, es ambivalente. Ese pueblo, este príncipe que ha de venir, vino ya en el año 70 y destruyó la ciudad y el santuario. Eso es lo que expusimos ahí en verde. Pero eso mismo dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de las guerras durará su devastación. Ahí es lo cumplido en el año 70. Pero luego dice, y por otra semana, eso ya no se cumplió en el año 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso no lo cumplió ese príncipe. Entonces tiene que ser otro príncipe que está señalando ese príncipe que vino a hacer esta destrucción. O sea que Tito Vespasiano prefigura al anticristo. Al anticristo. El anticristo será el que hará esto, como Tito Vespasiano hizo esto. Y al mismo tiempo, esta destrucción será como se hará esta destrucción. Está ambivalente, y eso tiene precedentes por montones. O sea que no hay necesidad de esforzarnos en demostrar que eso va a ser así, porque así ha sido. Que los profetas tienen a veces una, o hasta 3
de ramas, muy bien. Entonces, después de la semana, o por otra semana, entonces aquí se viene a entroncar esto. Entonces, la otra semana será la que se describe en el 26. ¿Alguien de los hermanos lo lee? ¿O 27? Fíjese pues, hará que se concluya un pacto. Dicen algunos que este príncipe que ha de venir, se está hablando de la venida de Cristo, pero no puede hacer Cristo pacto con ellos y después romperlo, ¿no? Entonces no es Cristo. Sí. Entonces aquí los señores lo ponen de este lado, porque aquí dice que cuando Cristo murió hizo cesar el sacrificio, ya no hubo más sacrificio. El problema es que después se va a reeditar el sacrificio, o sea que ya dentro de poquito. Mi hermano dice que la fecha por ahí, hermano Saúl, ¿para cuándo es que se van a reeditar? Se dice, es para marzo del año entrante. Se va a reeditar el sacrificio en Jerusalén. Entonces, eso viene a votar este argumento. Pero aquí sí va a ser exactamente como dice ahí, lo seguimos leyendo. A la mitad de la semana se romperá el pacto. ¿Y qué? Sí. Hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Esto ya no es. Y luego dice, en el fin. Perdón. Hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Sí, entonces no es ahí donde está hasta el fin, es en el 26. Y hasta el fin de las guerras durará. No, en el 27 tiene que ser. Y esto hasta una entera. Sí, pero entonces debe ser más. Bueno, pero eso podría ser en lo otro. Entonces tiene que estar en el 27. Sí, es que la palabra es la que a veces no, sí, hasta la entera consumación, hasta que llegue, hasta que se finalice todo. Y si ustedes ven que las 70 semanas van dirigidas, hermano, a la liberación completa de Israel. Dejando paréntesis afuera, ustedes ven que aquí está Israel, y aquí habrá aires de liberación, etcétera, pero no hubo, al contrario, fueron devastados, y después la diáspora. Después de la diáspora, ahora viene la conclusión, aquello que cuando dice la cita que yo recibí en la revelación, y que está en la escritura tan clara, que entonces mientras se trata otra vez con Israel, sucederá el paréntesis para que la totalidad de los gentiles entren. Hasta que la totalidad de los gentiles entren, entonces volveré otra vez a tratar de reedificar el tabernáculo de David. Ahora, hermano, aquí viene el punto. A reedificar el tabernáculo de David. Eso tiene que ser literal. Para continuar con los sacrificios y con todo eso. No pueden ser sacrificios simbólicos en templos simbólicos. Tiene que ser templo literal para sacrificios literales. Van a matar cabritos otra vez. Van a matar corderos. Entonces, eso amerita un templo literal. Ahora bien, cuando se haya reeditado esto, entonces la conclusión será aquí, para que entonces hasta el final, eso es donde tenemos que leer que el verso 24. Ahí engloba todo. Miren el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Miren, todo es Israel, ya se fijaron. Sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. O sea que para ponerle fin al pecado, no de la iglesia, no de la gentilidad, ponerle fin al pecado de Israel. Mire, entonces, y expiar la iniquidad de Israel. Y sellar la visión y la profecía de Israel, para Israel. Y ungir al santo de los santos. O sea, la coronación del Mesías por Israel, para Israel, aquí. Ahí está. Corona. No, se seca por dejarlo abierto. Entonces, esa coronación, esto es es aquí. Esta coronación es la que dice ahí. ¿Bien?
Esta es la coronación. Ahí será concluido todo, profecía, todo. En el milenio pues ya no hay necesidad, no van a haber profetas, en el milenio no va a haber necesidad de sanadores, en el milenio va a estar el santo de los santos ungido y habrá terminado la prevaricación de Israel. Habrá todavía algunos detalles ahí que no viene el caso enumerar. Ahora, terminado esto, que ese es el propósito del capítulo de Daniel, pues tenemos que decir, por supuesto, algo sobre lo verde ahí. Y nada más, como no es el tema, solo debo mencionar que en este paréntesis se va a efectuar lo que nosotros sabemos, la escogencia de la esposa y el misterio del reino. No voy a hablar del misterio de la esposa. Ese misterio fue revelado, como dijimos ya, a Pablo, el misterio del rapto, el misterio de las bodas, el misterio de todo eso. No, más que quiero hablar de esto porque tiene relación con Israel. Y es lo siguiente. Viene la oferta de reino. Ustedes leen en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Reino, 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 reino para Israel. Reino, Israel será la cabeza, Israel será cabecera de pueblos, todo reino, el líder es reino, pero solo son devastaciones para Israel, devastaciones, porque ellos fueron prevaricadores, fueron opositores, hasta que viene Cristo, su Mesías, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, aquí estoy, voy a cumplir las promesas, todas del Antiguo Testamento. No te queremos. Entonces, muy bien, me voy. Se fue rechazado. Y en el rechazamiento, pues trata con los otros, como ha hecho siempre. Lo rechazaron, a los suyos vivos no lo recibieron, pues a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para que fueran esposa. Pero mientras él se va, hay un reino en misterio operando. ¿Qué es eso? Este reino en misterio son las 7 parábolas del reino, que no son la iglesia. Y no vamos a hablar de eso tampoco. Además de que ya se terminaron los cassettes, no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque el reino en misterio implica salvos dentro del periodo de paréntesis. ¿Pero por qué es reino en misterio? Por la siguiente razón. Porque lo rechazaron abierto. Si lo hubieran aceptado abierto, pongamos la hipótesis, el reino no hubiera sido en misterio, sino declarado. Entonces el milenio se corre, digamos, hubiera empezado aquí. Claro, como una posibilidad hipotética, porque ya estaba todo arreglado. Pero, digamos, hubieran aceptado a Cristo, el rey, los judíos. Entonces, el reino no es reino en misterio, sino el reino implantado. ¿Qué hizo el Señor? Pues sencillamente retrasar el reino. Entonces, el reino en misterio se va a instalar ya abierto al concluirse las 70 semanas. El reino en misterio, entonces, ahora ¿cómo opera? Opera como ha operado siempre, que el Señor ha tenido súbditos acá, operante, mientras se está haciendo se está salvando, pero en una forma distinta del otro trato, porque la otra operación es misteriosa, más misteriosa todavía. Eso es lo que dice Efesios 5. El casamiento, dice, es un misterio, pero yo no estoy hablando de los casamientos de la tierra, esos no son misteriosos, eso nosotros lo sabemos. El misterio es el otro. ¿Cuál es ese otro misterio? Este. El misterio de la iglesia. Entonces hay dos misterios, el reino en misterio y el misterio de la iglesia. El reino en misterio lo declaran las parábolas del reino, el misterio de la iglesia lo declaran las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos acá 7 iglesias declarando todo el derrotero de la iglesia y 7 parábolas del reino declarando todo el derrotero del reino en misterio, para que luego después empiece a describir ya parejo el reino declarado. Amén y amén.